¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema de la clase de hoy es el contrato de suministro. El suministro es un contrato por el cual una de las partes, llamada suministrante o abastecedor, se obliga a entregar bienes o a prestar servicios en forma periódica o continuada, mientras que la otra, llamada suministrado o abastecido, se obliga a pagar un precio por cada entrega o grupo de entregas. Esta definición la pueden encontrar en el artículo 1176 del Código Civil y Comercial de la Nación. En efecto, el contrato se encuentra contemplado en los artículos 1176 al 1186 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es un tipo contractual autónomo que se caracteriza por la repetición o continuidad de la prestación a cargo del suministrante. El contrato de suministro es una suerte de regulación marco con carácter de contrato de duración. Estos contratos, este tipo contractual o categoría de contratos, está normada en el artículo 10.11 del Código Civil y Comercial, como recordarán de la parte general, y comprende otros tipos contractuales. Ya vamos a adentrarnos un poco en esta temática de todas maneras más adelante en esta misma clase. Bueno, este contrato de suministro se integra además con las reglas aplicables a los tipos contractuales que correspondan a las prestaciones que constituyan el objeto inmediato del contrato de suministro concreto. Servicios, compraventa, siempre que esas reglas sean compatibles con la naturaleza del contrato de suministro. Es el principio que encuentra en el artículo 1186 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las partes del contrato de suministro son el suministrante como el suministrado, como les había mencionado, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas públicas o privadas. El suministrante debe realizar su actividad sin relación de dependencia respecto del suministrado. De lo contrario, estaremos frente a un contrato de trabajo alcanzado por la ley de contrato de trabajo. Con respecto a los caracteres del contrato de suministro, es un contrato nominado y típico porque está designado por ley bajo una denominación propia y está especialmente regulado en los artículos 1176 al 1186, como ya les mencioné. Es un contrato de duración, conforme al artículo 10.11 del Código Civil y Comercial de la Nación, justamente porque la finalidad típica del contrato de suministro es producir efectos por un lapso más o menos prolongado que puede o no estar determinado, artículo 1183 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es un contrato bilateral, pues las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra, justamente el suministrante a entregar bienes en propiedad o en uso, o prestar servicios en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar por ello un precio. Es un contrato oneroso, porque las ventajas que el contrato procura a una de las partes le son concedidas por una prestación que hizo o se obliga a hacer a la otra. Es un contrato conmutativo, porque en principio las ventajas para ambos contratantes son ciertas de la celebración del contrato. Es un contrato no formal, por ley no impone la observancia de una determinada solemnidad para la existencia, validez o eficacia del contrato. Justamente el contrato de suministro puede asumir la forma que las partes estimen más conveniente a los efectos de exteriorizar su voluntad. Finalmente, el contrato de suministro puede asumir la modalidad del contrato discrecional, el celebrado por adhesión a condiciones generales de contratación o de contrato de consumo, así como también la de contrato conexo. Con respecto al objeto del contrato de suministro, pueden ser objeto del contrato de suministro bienes cuya propiedad se transmite al suministrado, como artículos de oficina, gas, agua, energía eléctrica, bienes que se entregan para su uso de goce, cuyo caso el objeto suministrado no es transferido en propiedad, sino para ser utilizado por el propio suministrado, por ejemplo, suministro de vestuario o elementos para espectáculos teatrales, televisivos, cinematográficos, conciertos. También pueden ser objeto del contrato de suministro los servicios. En ese sentido, como mencioné, el propio Código Civil y Comercial de la Nación tiene previsto que, salvo previsión contractual, se aplican a las prestaciones singulares las reglas de los contratos a las que ellas corresponden que sean compatibles. Artículo 1186 del Código Civil y Comercial de la Nación. Al contrato de suministro que tiene por objeto la enajenación o consumo de bienes, se le aplican las normas de la compraventa. Al que tiene por objeto la prestación de servicios, se le aplican las del contrato de obra y de servicios. Al que tiene por objeto el uso de bienes, se le aplican las de la locación. Incluso extraordinariamente podrían aplicarse el suministro las reglas de contratos gratuitos como el comodato. Piensen en el supuesto de la provisión de agua potable en bidones para una oficina. Generalmente los bidones se devuelven cuando se reciben nuevos bidones. Lo que suministra es el agua, dentro de los bidones que se dan en comodato, es decir, en contrato de préstamo de uso. Todo lo que mencioné es sin perjuicio de la aplicación de las normas correspondientes a los contratos de consumo, cuando el contrato de suministro queda comprendido, además, dentro de esta categoría contractual. Por ejemplo, piensen en el suministro de Internet, que es un servicio prestado de manera continuada y que se contrata de manera telefónica o por Internet por un consumidor,
el suministrado consumidor va a contar con 10 días para ejercer su derecho de arrepentimiento, conforme a artículos 32 a 35 del Código de la Ley de Defensa del Consumidor, artículos 1104 a 1116 del Código Civil y Comercial de la Nación. Normalmente el contrato de suministro tiene por objeto cosas genéricas, porque ellas son las que por su naturaleza son susceptibles de ser suministradas en forma reiterada o continuada. Por lo tanto, suelen ser objeto del contrato de suministro materias primas o insumos y productos elaborados o semielaborados en general, materiales de construcción, etc. También combustibles de gas, agua, energía eléctrica, etc. Todo esto sin perjuicio de que también pueden ser objeto inmediato del contrato de suministro cosas que tengan una cierta especificidad, como ocurre con la provisión de diarios y revistas, cuyo contenido va a variar de número a número de cada una de las revistas o del diario, es decir, en cada tirada o entrega. Con respecto a los servicios en materia de suministro pueden ser prestados de manera personal por el suministrante, por ejemplo, los servicios de alimentación o salud, como las viandas, los servicios de salud de terapias, los geriátricos, los servicios de esparcimiento, también es un supuesto de servicios prestados de manera personal por el suministrante, como el gimnasio, los eventos deportivos. Otro ejemplo son los servicios de publicidad y marketing. Actualmente justamente se utiliza mucho con respecto al manejo de la presencia de una persona en las redes sociales, y el servicio de suministro que se puede prestar es el de Community Manager, el branding, la evaluación de analíticas, etc. Con respecto a otros servicios que pueden ser prestados en el contexto del contrato de suministro, son aquellos prestados de manera automatizada. En estos supuestos, el suministrante debe poner a disposición del suministrado los elementos técnicos que permitan acceder al servicio de forma periódica o continuada. Algunos ejemplos son el home banking, que brindan las entidades bancarias, las líneas telefónicas, los packs de datos, los servicios de provisión de internet en general, etc. Tengan en cuenta que el suministro es un contrato de duración, como ya les mencioné, a través del cual se tiene que satisfacer una necesidad que se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, esta necesidad puede estar sujeta a variaciones. Cuando no se determinan cuantitativamente las prestaciones para cada periodo, la determinación se hace en base a dos parámetros. Esto lo pueden encontrar en el artículo 1178 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los parámetros son la normalidad de las necesidades del suministrado, que tiene que ver con que no medien circunstancias extraordinarias que afecten sus necesidades, y la limitación cronológica de que justamente esta determinación se base en el tiempo en que se celebró el contrato. Cuando sí se fija un mínimo y un máximo con respecto a las prestaciones singulares, por ejemplo, en la provisión de bidones en un estudio jurídico, la cantidad de bidones puede variar entre un mínimo y un máximo, dentro del cual cada vez que se entregan en este estudio jurídico podrá decidir. Esta es la regla para resolver el supuesto en que se fija un mínimo y un máximo, es decir, que el suministrado puede decidir dentro de ese mínimo o máximo que se le suministra cuál es la cantidad que desea. En los supuestos en que la variación cuantitativa se admita contractualmente, las partes tienen que darse aviso en los términos del contrato y por defecto tienen que colaborar para darse un aviso que se ajuste a las características de la variación. Artículo 1179 del Código Civil y Comercial de la Nación. Con respecto al precio en el contrato de suministro, conforme al 1181 del Código, en cada una de las entregas, cuando las partes no fijaron un precio, la determinación se va a hacer en base a el precio de entregas equivalentes que el suministrante haga en el contexto de otras operaciones del periodo, con otros suministrados, y si no es posible utilizar este parámetro, el precio se determina por el valor corriente de mercado de lo que entrega el suministrante. Las entregas por defecto se tienen que pagar entre los 10 primeros días del mes calendario siguiente a la entrega. Con respecto a la aplicación de institutos de la parte general de contratos, uno de ellos que puede aplicarse en el contexto de un contrato de suministro es el de la imprevisión. En este sentido, recordarán que son requisitos para aplicación de la imprevisión que se trata de un contrato conmutativo, extendido en el tiempo, en el cual la prestación se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias de celebración, que es ajena a las partes y al riesgo que asumieron. Y en el remedio que permite aplicar cuando se utiliza el instituto de la imprevisión es plantear judicial o extrajudicialmente la resolución total o parcial de un contrato o su adecuación.
Justamente recordarán cuando vimos Imprevisión que el caso célebre de Imprevisión es el de la compañía de gas de Bordeaux, que lo resolvió el Consejo de Estado francés en 1916, en el que justamente por un aumento en la materia prima en razón de la guerra, se volvió excesivamente oneroso para la compañía de gas proveer el alumbrado público, por lo que se solicitó judicialmente la adecuación del contrato. Este era un supuesto de contrato de suministro. Con respecto a la causa en el contrato de suministro, ustedes recordarán que causa, en general, cuando hablamos de causa, nos referimos al fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, artículo 281 del Código Civil y Comercial de la Nación. Suministro es un contrato de aprovisionamiento a través del cual el suministrado busca una provisión periódica continuada de bienes o servicios. Por su parte, el suministrante se asegura la colocación de una cantidad más o menos constante de sus productos por un tiempo prolongado, con la consiguiente simplificación de su labor comercializadora y la reducción de costos. Un instituto aplicable a la causa, en la misma línea en la que expliqué la aplicación de la imprevisión al suministro, es la frustración de la finalidad. Ustedes recordarán que la frustración de la finalidad del artículo 1090 del Código era este instituto que permitía a la parte afectada declarar la resolución de un contrato si esta frustración de la finalidad tiene causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido. Imaginemos que todos los meses se estableció un mínimo de materia prima en razón, o la provisión de un mínimo de materia prima en razón del flujo de eventos que maneja un salón de bodas. La finalidad de un suministro de materia prima para el catering de un salón de bodas no es el aprovisionamiento en abstracto, sino el aprovisionamiento para destinar la materia prima al llevado adelante de eventos. Si esta situación sanitaria del coronavirus, por ejemplo, se extiende indefinidamente, la finalidad de aprovisionarse mensual del salón se va a ver cada vez seguramente frustrada por esta situación que justamente modifica de manera extraordinaria las circunstancias existentes al momento del contrato, al momento en que el salón de bodas contrató con el suministrante. Es decir, determinada cantidad mínima de eventos mensuales que llevaba adelante el salón de bodas. Por lo que el salón va a poder resolver el contrato invocando la frustración del fin del artículo 1090. Con respecto al plazo del contrato de suministro, el contrato de suministro cuenta con dos plazos máximos, artículo 1177 del Código Civil. Uno de 20 años para el suministro de frutos o productos del suelo o del subsuelo, que tiene su justificación en que los productos del suelo o del subsuelo, como el gas o el carbón, en el contexto de determinados proyectos que se amortizan tras largos periodos de tiempo, solo pueden ser suministrados por un sujeto en situaciones monopólicas, por lo que el suministrado probablemente desea asegurarse el suministro por un periodo mayor que en otros contextos contractuales. En los demás casos, el plazo máximo del contrato de suministro es de 10 años. Los plazos se van a computar a partir de la primera entrega periódica y reemplazan cualquier plazo mayor convenido por las partes. Por su parte, el Código también establece en el artículo 1180 que el plazo para cada entrega singular es por efecto en interés de ambas partes. Esto significa que el suministrado no puede exigir anticipar o postergar la prestación a cargo del suministrante, ni el suministrante va a poder imponer que el suministrado reciba anticipadamente la entrega. Con respecto a la extinción del contrato de suministro, como les mencioné, el contrato de suministro entra en la categoría de los llamados contratos de larga duración, que incluyen a contratos como el de distribución, agencia, concesión, franquicia, medicina privada y prestación de servicios educativos, como también todo contrato de servicios continuado. En los contratos de larga duración se extiende la frontera del deber de cooperación hasta abarcar el deber de cumplir la legítima expectativa de la contraparte, o por lo menos de evitar todo aquello que pudiera frustrar el fin de la convención o perjudicar indebidamente al cocontratante. Los contratos de duración exigen, por lo tanto, cooperación en lugar de competencia. Por eso es que la interpretación de los contratos de larga duración tiene que ser de buena fe, artículos 9 y 961 del Código Civil y Comercial, y tender a su conservación, artículo 1066 del Código. Concretamente, los contratos de larga duración imponen al cocontratante que desea unilateralmente extinguir la relación el deber de razonablemente permitir la renegociación de buena fe del contrato, artículo 1011 último párrafo.
En este sentido, los estándares jurídicos del Código Civil y Comercial, entre los que se encuentran la buena fe y la prohibición de ejercer abusivamente los derechos, actúan como límite para el ejercicio de pretensiones extintivas de los contratos. Justamente el derecho de denuncia por cualquiera de las partes, una vez transcurrido un plazo razonable, no implica que este derecho puede ser ejercido de mala fe o abusivamente por ninguna de estas partes, y tampoco puede rescindirse el contrato sin un preaviso adecuado. Justamente, rescindir el contrato sin preaviso aparejaría que la rescisión sea declarada de mala fe, como la consecuente obligación de indemnizar el perjuicio ocasionado. En suma, una de las partes de un contrato de larga duración, como el contrato de suministro, puede ponerle fin al contrato tomando ciertos recaudos, como intentar seriamente y de buena fe la renegociación del contrato, comunicar y preavisar a la otra parte la extinción y indemnizar las consecuencias de la ruptura. En todos los contratos de duración, como el de suministro, cuando no se establece un plazo, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato preavisando a la contraria. En el contrato puntual de suministro, el preaviso no puede ser inferior a 60 días. Por su parte, el contrato de suministro admite la posibilidad de incluir un pacto de preferencia, que obliga a una de las partes a dar preferencia a la otra en la celebración de un subsiguiente contrato. Por ejemplo, vencido el plazo del contrato entre una editorial o una imprenta y un proveedor de papel, el proveedor va a tener preferencia por sobre otros proveedores mientras igualen las condiciones proyectadas. Si no se establece convencionalmente un plazo para ejercer el derecho de preferencia, el que promete la preferencia debe notificar al beneficiario de esta preferencia las condiciones contractuales proyectadas 30 días antes de la finalización del contrato vigente. Por su parte, el beneficiario tiene que manifestar si hará uso de la preferencia dentro de los 15 días de notificado de las condiciones transmitidas por el promitente. Esto es parecido a lo que hemos visto cuando vimos compraventa, lo que está establecido en el 1167, pero acá el plazo máximo va a ser de 3 años en lugar de 2 o 5 años si no estamos frente a muebles o inmuebles. Por otro lado, puede resolverse el contrato de suministro por incumplimiento, pero el incumplimiento tiene características particulares. El incumplimiento tiene que ser de notable importancia, esto está establecido en el 1184 del Código. Como les decía, tiene que ser de notable importancia. Para determinar esta notable importancia, pueden tenerse en cuenta supuestos de incumplimiento esencial del 1084 y la incidencia de estos incumplimientos en la situación de las partes y el desenvolvimiento del contrato concreto. Además, el incumplimiento tiene que poner en duda la posibilidad del incumplidor de atender a los posteriores vencimientos de manera precisa y puntual. A su vez, en el artículo 1185, el contrato de suministro contiene una versión puntual del Instituto de la Suspensión de Cumplimiento del 1031 y 1032. Justamente, cuando el incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no reúne los requisitos del 1184 y, por lo tanto, no puede pedirse la resolución del contrato, puede suspenderse la prestación hasta tanto se subsane el incumplimiento, pero mediando preaviso a la contraria. Un ejemplo de este supuesto sería que el suministrado pague de menos en una o dos entregas singulares y en este caso el suministrante va a poder suspender las entregas hasta que el suministrado cumpla de manera íntegra con la prestación a su cargo.